Esta historia fue subida originalmente por el usuario Señor Joel 336. El título de su video es, El sol ha muerto. Les dejamos el enlace a su video en la descripción. Sol de agujero negro. La cuchara. La ironía de la canción, Black Hole Sun, de Soundgarden que suena en la radio no pasó desapercibida para Anthony. Se rió entre dientes con ironía mientras miraba por la ventana del coche al cielo. Supuso que la ironía no era intencionada. Los últimos 30 minutos, la radio había estado reproduciendo canciones al azar. Estaba bastante seguro de que no quedaba nadie que no hubiera abandonado sus puestos en la emisora de radio. Anthony dio una calada profunda a su cigarrillo y exhaló humo junto con un pensamiento nostálgico. El mundo entero es un barco que se hunde. Y todos corremos como ratas. Salir de la ciudad había sido la única parte difícil de su viaje hasta el momento. La gente de la ciudad realmente lo había perdido. Dado su destino inminente, muchas personas se dedicaron al saqueo, a emborracharse y, en general, a meterse en el caos en un esfuerzo por ponerse en contacto con sus deseos más básicos. Anthony no vio el sentido de eso. Quería afrontar el final con la mente sobria y la conciencia tranquila. De todos modos, con la conciencia tan limpia como su fregado de último minuto podría hacerlo. Por una vez en su vida, había decidido intentar afrontar algo sin esconderse detrás del velo de un estupor inducido por las drogas. Anthony estuvo 5 días sobrio y no lo estaba disfrutando en absoluto. Conocía la mayoría de los síntomas por sus amigos del buen tiempo que habían intentado dejarlo de golpe. Sudoración, dolores, secreción nasal e insomnio. Aunque el último podría atribuirse a las circunstancias inusuales a las que se enfrentó. Sin embargo, un síntoma que lo tomó desprevenido fue el priapismo. Era más difícil que una disertación sobre relatividad cuántica, lo que no hacía que su impulso fuera agradable. Se imaginó cómo se veía, un espectáculo de mierda sudando, temblando y temblando con una rigidez sustancial. Por ridículo que parezca, tenía un lugar donde quería estar antes del final y nada lo detendría. Salió de la carretera pavimentada y entró en un camino de tierra. El bosque estaba a ambos lados de la carretera y parecía tragárselo mientras conducía más adentro. Su destino era una cabaña destartalada a la que solía ir con sus amigos para que pudieran estar en comunión con la naturaleza. Significaba disparar en un lugar diferente. La cabaña pertenecía a uno de sus amigos y las posibilidades de que Anthony lo encontrara allí eran escasas. Lo último que vio de él fue que acababa de conectar una jeringa llena de una sustancia misteriosa que otro drogadicto lo convenció de que era puro H. Anthony sabía que no lo volvería a ver nunca más. Anthony se dejó llevar por los confusos recuerdos agradables que rodeaban la cabaña. La mayoría de esos recuerdos eran borrosos después de estar teñidos y contaminados con tantas sustancias ilícitas, pero incluso si no podía recordar todo exactamente, podía recordar que probablemente fue muy divertido. Después de 5 minutos más de conducir, Anthony llegó a la cabina. Estaba tan deteriorado y ruinoso como recordaba. La puerta ya ni siquiera estaba sobre sus bisagras. Entró en el caos. Había colillas gastadas por todas partes y alguna que otra aguja cubría el suelo como minas terrestres. Anthony se movió con cuidado a través de los restos de lo que alguna vez fue su vida. Pateó una cuchara con el fondo quemado. Había vivido aquí durante 3 meses con otros 2 amigos y su perro. Sonrió al recordar a su perro. Tracker era un buen perro. Era un gran labrador negro tonto, pero leal y cariñoso. Anthony se secó una lágrima y dejó la cabaña despeinada detrás de él. Lo que quería estaba en la parte de atrás. El bosque chocaba contra la cabaña como una ola que se prepara para arrasar una ciudad costera. Anthony respiró hondo para armarse de valor y se aventuró más profundamente en el bosque. Recordó que había un claro a 100 metros más adelante y allí era donde quería estar. Se paró en el claro y se dejó ahogar en los agradables recuerdos. Recordó viajar en la parte trasera de la camioneta pick-up de su amigo hasta la cabina. Tracker había estado tan emocionado y atraído por los olores a su alrededor que saltó del camión antes de que se detuviera. Desapareció en el bosque por unos momentos antes de regresar, jadeando como una tormenta. Anthony le rascó detrás de las orejas y entraron.
El claro tenía 10 o 15 pies de ancho y le daba una vista clara del cielo. Anthony suspiró y dijo en voz alta. Supongo que te estarás preguntando por qué estoy aquí, después de cómo dejamos las cosas. El tiempo es corto, así que saltemos las formalidades. Vine aquí para decir cuánto lo siento. Apretó los dientes y se tragó sus emociones antes de continuar. Supongo que debería elogiarte antes, ya que no hice eso en primer lugar. Me encantaba cómo me seguías y rodabas de espaldas cada vez que te prestaba algún tipo de atención. Realmente estabas hambriento de atención. Cada vez que me estaba distrayendo en el sofá, te acercabas sigilosamente y me lamías la punta de los dedos. Anthony se rió entre dientes ante el agradable recuerdo antes de continuar. Lamento que hayas muerto de la forma en que lo hiciste. Los recuerdos una vez más se lo tragaron por completo. Habían pasado todo su tiempo disparándose y apenas prestaron atención a el mundo que lo rodea. Había estado fuera de él por lo que parecieron semanas antes de que finalmente regresara al mundo. Fue el olor lo que lo sacó de ella. Era un olor empalagoso y empalagoso. Acurrucado a sus pies estaba Tracker. Ahora no era más que piel y huesos. Sus ojos se habían vuelto de un blanco lechoso y las moscas ya habían invadido el cuerpo atraídas por el olor de la muerte. Se había muerto de hambre. Anthony dejó que la realidad golpeara su cerebro. Las memorias llegaban una tras otra. Como un océano implacable. Tracker probablemente podría haber encontrado sustento si se hubiera adentrado en el bosque. Pudo haberse ido en cualquier momento porque no habían cerrado la puerta principal en su prisa por ir a la detección de trenes. Podría haber sobrevivido si hubiera decidido dejar atrás al drogado Anthony, pero no lo hizo. Él fue leal. Se quedó al lado de su amo esperando una alimentación y un afecto que nunca llegarían. Se adelgazó y aún se quedó con su maestro, probablemente lamiendo sus dedos que no respondían con la esperanza de obtener una respuesta. Pasaron los días y sus huesos se hicieron más pronunciados. Pasaron las semanas y lo redujeron a un esqueleto con pelaje adherido a él. Anthony contuvo más lágrimas y dijo, te recogí. Eras tan ligero, tan ingrávido. Te llevé al bosque. Comencé a cavar en la tierra blanda con mis manos. Quería darte un entierro decente. Te merecías al menos eso. Lo siento mucho. Lamento que hayas muerto de esa manera, lamento que mis amigos volvieran en sí y empezaron a hablar de anotar un poco más de lamento no haberte enterrado. Esta vez no pudo contener sus emociones, las compuertas se abrieron y Anthony lloró. Te dejé afuera en la entrada para que los carroñeros e insectos te destrozaran. No te merecías eso. No quedaban huesos. Animales y el paso del tiempo habían destrozado el cadáver del perro. Anthony continuó hablando. He lastimado a muchas personas en mi vida, les robé a mis padres para alimentar mi hábito, aproveché y traicioné la confianza de mis amigos, pero lo peor que he hecho en mi vida fue aquí. En el bosque de este claro. Estabas a mi lado cuando moriste, es lo menos que puedo hacer para estar a tu lado cuando me vaya. Alzó la vista hacia el horror que le esperaba, que aguardaba a todos. El pinchazo de la tinta negra había crecido en el cielo. Ahora era como una masa cancerosa tumescente, y Anthony imaginó que sus mandíbulas estaban abiertas de par en par para tragar todo de un solo trago horrible. Anthony observó cómo el espacio a su alrededor se distorsionaba y era atraído por la intensa atracción del agujero negro. Se quedó allí donde el cuerpo de su mejor amigo una vez había sido puesto para pudrirse, y ser destrozado y sintió el miedo alzarse en su pecho. Una propaganda de la letra flotó en su cabeza y no pudo evitar sonreír ante el mal momento de todo. Anthony tarareó la canción para sí mismo de pie junto a la tumba, que ahora servía como un monumento a todos sus pecados. Mientras esperaba que el mundo fuera tragado por completo. Como suicidio. Billy observó al saqueador a través de la mira de su revólver. Acababa de romper el escaparate de la tienda con un ladrillo. No tenía idea de dónde había venido el ladrillo. Tal vez por eso sus compañeros oficiales lo llamaban Dim. A veces, dedicó una gran cantidad de su atención a cuestionar cosas que no necesitaban ser cuestionadas. No importaba de dónde hubiera conseguido un ladrillo, el hecho de que lo tuviera y lo usara para romper el escaparate lo convertía en un saqueador. Gritó, tratando de proyectar su autoridad, detente. Estás bajo arresto.
El saqueador miró al oficial con la misma mirada que se le da a un unicornio. Estaba desconcertado de que incluso quedara alguien tratando de hacer cumplir la ley con el fin a solo unas horas de distancia. El saqueador dijo: ¿Cuál es el punto? Todos vamos a ser carne de agujero negro en cuestión de horas, ¿por qué no tomar lo que siempre quise? Dim gritó: Quédate donde estás. El saqueador se volvió hacia él y lo señaló mientras comenzaba a reprocharle. Eres un puto estúpido. Dim apretó el gatillo. Dim lo vio morir. Se agarró el pecho con sorpresa y se tambaleó hacia atrás. El saqueador cayó de espaldas mientras el policía observaba cómo la sangre comenzaba a acumularse debajo de él en la calle. Una vez se había visto a sí mismo como el último baluarte de esperanza de las ciudades contra la anarquía que se había apoderado de ellas, pero esa ilusión se hizo añicos cuando murió el saqueador. El último bastión de la esperanza de las ciudades huyó a su casa. Su esposa, Felicity, saludó a Billy en la puerta. Se retorcía las manos y era obvio que había estado llorando. Ella lo abrazó y lloró de alivio. Ella le había instado a que no fuera a trabajar hoy. Billy la disuadió diciéndole que era su deber. Lo comparó como una obligación con la insignia que llevaba. Se quitó la placa y la dejó caer al suelo. Habló suavemente. No más. Se hundió en una silla en la mesa de la cocina mientras su esposa le servía un trago de whisky. Se lo llevó a la boca, pero sus manos temblorosas prácticamente derramaron todo el licor antes de que pudiera llegar a sus labios. Ella le sirvió otro y esta vez tuvo un poco más de éxito. Ella hizo la pregunta que él sabía que vendría en el momento en que entró por la puerta. ¿Qué les vamos a decir a los niños? No les habían dicho a los niños sobre el agujero negro, estaban divididos sobre si debían o no causarles angustia por algo que no podían controlar. Su esposa quería que lo supieran todo. Billy quería protegerlos desde el final. Los había estado protegiendo toda su vida, sentía que lo menos que podía hacer era protegerlos al final. Él comenzó: no lo hagas. Ella siguió adelante: ellos necesitan saber. Están asustados. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Felicity lo miró a los ojos y dijo: creo que deberías ser tú quien les diga. Esto no sorprendió a Billy en lo más mínimo. Siempre daba las malas noticias, siempre llevaba a los niños a sus vacunas. Él era el ejecutor, el malo. Felicity estaba allí para besar sus lágrimas y calmar sus quejas de injusticia. Se sirvió otro trago y esta vez logró beberlo sin derramar una gota. Se resignó a su destino. Multa. Felicity había insistido en quedarse abajo. Envolvió la botella con la mano y dejó muy claro que necesitaba calmar sus propios nervios. Billy subió a la habitación de los niños. Vivían con un presupuesto limitado, por lo que los 3 niños fueron consignados a una habitación individual. Eran lo suficientemente jóvenes como para que no les importara, pero Billy pudo ver una tormenta de mierda burbujeando en el futuro. Si tuviéramos un futuro, pensó Billy con tristeza. Los 3 hijos de Billy se sentaron juntos en la habitación. El más joven, Ben, se sentó concentrado en su Game Boy. Trató de recordar el nombre de la computadora de mano. Era un de algo u otro. Para él, la computadora de mano siempre sería una Game Boy y cada estación de juegos que alguna vez existió fue una Nintendo. El niño de 6 años estaba tratando de ignorar a su hermano de 8 años y su hermana de 10 que estaban hablando solos en un rincón de la habitación. Chris, el segundo mayor, estaba al borde de las lágrimas y Kim, el mayor, estaba llorando. Esto desanimó a Billy más que cualquier otra cosa. Ella era una marimacho, nunca lloraba. Ella era un soldado. Billy leyó la situación de inmediato. Sabían que estaba pasando algo malo. Probablemente lo habían leído pegado en todo el rostro de su madre y lo habían adivinado de sus manos retorcidas. Su aparición rompió las compuertas y todos corrieron hacia él y fueron envueltos en su abrazo. Billy los apretó lo más fuerte que pudo. Finalmente se apartaron y le hicieron la pregunta que temía. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Pasó algo malo?» Billy miró los rostros aterrorizados de Ben, Chris y Kim. Había querido mantener su determinación y parecer fuerte para ellos, pero simplemente no era posible. Se deshizo en lágrimas ante ellos.
Siempre había estado ahí para ellos, cada partido de béisbol perdido, cada rodilla raspada, cada sentimiento de dolor. Él era el gran y poderoso protector. Y ahora había sido reducido a un lloriqueo. A una impotente masa de carne. Billy se secó los ojos en un intento inútil de detener las lágrimas, pero seguían fluyendo fuera de él. Ben no podía entender la situación y también había comenzado a llorar. Kim estaba paralizada por el impacto de la escena que tenía ante ella. Nunca había visto llorar a su padre. Chris fue el único que decidió actuar. Dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor del cuello de su padre y se atragantó. Está bien. Billy se sintió impactado por la comprensión. Él era el protector. Aún podía protegerlos de esto. Tuvo que reaccionar rápidamente. Tenía que ser transparente en rápida sucesión antes de que pudieran darse cuenta. Antes de que pudieran registrar lo que estaba haciendo. No quería ver sus rostros deformarse de terror, solo podía esperar que se sorprendieran demasiado para darse cuenta de lo que estaba haciendo hasta que lo hubiera hecho. Sería rápido. Billy agradeció y maldijo a Dios por no haberse quitado aún el revólver. Estallido. El objetivo de Billy había sido acertado. Había dado en el blanco, pero no fue lo suficientemente rápido. Cayó hacia atrás e impactó contra el suelo con un ruido sordo. Se sentó en el suelo por un momento, antes de darse cuenta de que aún no había terminado. Todavía estaba su esposa y luego él mismo. Se volvió y salió de la habitación con una imagen grabada en su mente. El más joven, Ben, miró a Billy con ojos de asombro por el cañón del revólver especial 38. Había logrado un grito ahogado justo cuando su padre había apretado el gatillo. Felicity, por supuesto, había oído los sonidos y subió las escaleras para comprobarlos. Su mente había intentado racionalizar los sonidos. Tal vez su esposo había arrojado algo, pero cuando ella lo miró en el pasillo oscuro con el revólver en sus manos, esos débiles intentos se derrumbaron. Su pecho se hizo más y más apretado. Se volvió para correr, pero Billy levantó el revólver y disparó desde la cadera. La alcanzó en un costado de la cara y la envió contra la pared junto a las escaleras. Se deslizó por la pared dejando un pequeño rastro de sangre y cayó por las escaleras. Billy la siguió hacia abajo, esperando que la bala hubiera golpeado algo vital o que la caída por las escaleras hubiera hecho su trabajo. No fue así. Se arrastraba débilmente por el suelo cuando él la alcanzó. Ella rodó sobre su espalda para mirar a su esposo y él casi se ahogó. La bala prácticamente le había arrancado la mejilla izquierda, dejando al descubierto la lengua y los dientes rotos, era la misma en la que solía plantarle tan tiernos besos. Levantó el revólver y declaró con labios temblorosos. Te quiero mucho. Ella se las arregló, no espera, justo cuando apretó el gatillo. Billy había salido del osario. No podía soportar estar allí con ellos por más tiempo. Los vería después de que todo estuviera dicho y hecho, pero no quería pasar ni un segundo más en la casa que tenía los restos de sus 3 hijos en su habitación como ángeles durmientes o su esposa tendida en la sala de estar. Piso con los brazos extendidos hacia afuera en una pose de Jesucristo. Lo haría en el jardín delantero. Billy respiró hondo, armándose de valor para lo que tenía que hacer. No le importaba el caos que arrasaba a su alrededor. Para Billy solo estaba él en el jardín delantero con su revólver. Se metió el revólver en la boca. Sabía tan amargo que tuvo que pensar en algo dulce. Amartilló el martillo. El olor a cordita le dio ganas de vomitar. Apretó el gatillo. Hacer clic. Billy gritó. No. Contó las balas. Kim, baleado en el pecho. 1. Tiró de Chris hacia él y apretó la pistola bajo su barbilla. 2. Ben miró con los ojos muy abiertos la mira de su arma. 3. Felicity, tratando de alejarse con la sangre brotando de un lado de su cara. 4. 5. Se percató de la sexta y última bala. El saqueador. Sexto. No tenía más balas. Sus amigos de la estación siempre lo llamaban Dim. Billy rió. Era una risa maníaca que habría provocado escalofríos en la columna vertebral de cualquiera que lo escuchara. Se dobló riendo hasta que le dolió. Se rió y rió aunque no encontró nada gracioso. Siguió riendo mientras le llegaban las lágrimas.
Se reía mientras lo que parecía una mancha de tinta crecía en el cielo, amenazando con borrarlo todo. Billy se rió y se rió de su destino que se sintió como un suicidio. Intenta vivir. Jack Robicheaux se sentó en la cama, ya había escuchado suficiente de este argumento. Tenía la intención de irse y terminar la conversación. La voz lo llamó desde la cama. ¿A dónde crees que vas? Esta es una decisión importante y creo que tenemos que tomarla juntos. Jack se detuvo a medio paso con la espalda mirando hacia la cama. Dejó escapar un suspiro exasperado. A veces, amar a Kato podía ser un desafío. Era insistente, estaba lleno de vida, era como una fuerza de la naturaleza. Amarlo era como abrazar un terremoto, como abrazar un huracán. Era un apasionado y tendía a actuar sin pensar. A veces frustraba a Jack más allá de lo creíble, pero fue esta personalidad de la que se enamoró en primer lugar. Siempre tomaba decisiones tan precipitadas y ahora quería que Jack se sumergiera en otra de sus desventuras frente a él. Ambos habían recibido la noticia al mismo tiempo. Se habían escapado de una fiesta temprano. Kato estaba en uno de sus estados de ánimo y no podía ser atraído a divertirse a pesar de estar rodeado de todos sus amigos. No le dijo a Jack directamente que se fuera, pero fue el maestro en hacérselo saber de forma pasiva. Actuó melancólico todo el tiempo y, finalmente, Jack cedió y se alejaron de las festividades. Kato siempre parecía salirse con la suya si persistía lo suficiente. Fue mientras escuchaban la radio en el viaje en auto a casa cuando escucharon por primera vez el informe de noticias sobre el agujero negro emergente. La reacción de Kato había sido casi instantánea después de que confirmaron que no era una especie de broma retorcida. Le tomó solo unos minutos procesar la inevitabilidad de su desaparición. Sugirió que opten por no participar y se ahorren el pánico y la confusión de su inminente e ineludible destino. Habló como si quisiera que Jack se saliera de la carretera y se precipitara por un acantilado. Jack siempre fue la voz de la razón y la racionalidad del lado efímero y emocional de Kato. Por eso trabajaron tan bien juntos. Discutieron sobre ello durante todo el camino a casa y llevaron la discusión a través de las puertas de entrada de su modesta casa. Durante los siguientes días, fue todo lo que hicieron juntos. Discutieron y riñeron sobre qué hacer. Kato quería salir uno al lado del otro antes de que llegara el final para saludarlos y Jack quería esperar y ver qué pasaba. La voz de Kato lo llamó, tenemos que hablar de esto. Tienes que escuchar. Jack espetó dándole la espalda todavía, ¿quieres decir que tengo que estar de acuerdo contigo? Eso es lo que siempre te refieres. No está buscando a alguien con quien discutir las cosas, solo quiere que alguien lo consienta. No está sucediendo esta vez. No soy tu soldado para ladrar órdenes. Kato rogó. Por favor, Jack, vuelve. Siéntate conmigo un rato más. Te necesito. Jack se encorvó un poco antes de hablar con una voz más suave. Esto no está bien. Kato preguntó. Vuelve a la cama, podemos discutir esto un poco más, no es como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para discutir esto. Jack esbozó una sonrisa. Independientemente de lo irritante que pudiera ser, Kato realmente conocía su oscuro sentido del humor. Hicieron clic en un nivel que algunos de sus amigos de la pareja casada ni siquiera pudieron alcanzar. El hombre de la cama volvió a hablar. Podemos hacerlo tan rápido. Todavía tienes esa pistola de tu época en la guerra del Golfo, la mantienes en tan buena forma. Podrías hacerlo rápido. Su voz se redujo a un susurro mientras cantaba, bang. Fácil y rápido. Podemos escapar de esto. Jack se giró hacia él y gritó. No, no estoy corriendo, no me estoy disparando en la cabeza solo porque quieres morir uno al lado del otro como si fuera una maldita telenovela. Kato lo miró con ojos inmóviles y sin parpadear. Jack siempre se sintió desnudo bajo su mirada. Incluso ahora. Amarlo fue una experiencia difícil y gratificante, pero en este momento, Jack solo sintió lástima. Estaba asustado, ambos estaban asustados, pero por diferentes razones. Kato ya no quería vivir, había estado deprimido mucho antes del anuncio. Tenía miedo de morir solo. Jack tenía miedo de quedarse solo. Recordó cómo Kato había estado con él en las buenas y en las malas. Lo apoyó cuando decidió que era hora de cumplir con su deber cívico y alistarse.
Había regresado de la guerra del Golfo con más equipaje del que originalmente se había ido. Recordó a Kato envolviéndose alrededor de él en un abrazo tan fuerte que pensó que podría derrumbarse sobre sí mismo cuando se despertara gritando tarde en la noche. Recordó los sueños de campos envueltos en llamas, arrojando humo negro hacia el cielo como si fuera un cuadro de una representación del apocalipsis infernal. Recordó el impacto repentino que le produjo una bala perdida que abrió una de las gargantas de su amigo en la base. Kato había estado con él durante los altibajos. La voz de Kato rompió la niebla de los recuerdos. Por favor, Jack, no quiero estar solo. Tienes que hacer esto por mí. Él había estado a su lado durante todo lo que había pasado y Jack trató de estar a su lado cuando el estado mental de Kato comenzó en declive. Trató de quedarse y escuchar cuando su charla sobre el suicidio se volvió más detallada, más oscura. Ahora era algo más que un capricho pasajero, era algo real y deseado. Era una bonita soga que seguía tirando cada vez más fuerte alrededor de sus cuellos. Jack se acercó a la cama y trató de hablar, pero le resultó difícil porque sus ojos ya habían comenzado a llorar y sus labios ya habían comenzado a temblar. Kato habló primero. Sabía lo que se avecinaba, ¿no? Jack se puso de rodillas y comenzó a llorar. Su mano se acercó a la cama y tomó la mano de Kato en la suya. Jack habló entre sollozos ahogados, siento no haber estado ahí para ti. Lamento que haya pasado esto. Presionó la mano de Kato contra su rostro y se la acarició. No le importaba el lío, quería estar cerca de él por última vez. No se sentía calidez en su ternura. Jack graznó. Lamento no poder hacer esto por ti. Lo había hecho mientras dormía. Le dio la vuelta a la mano y plantó un beso donde la muñeca se cruzaba con la palma. Había cortado tan profundo y probablemente se desangró en minutos. Jack habló, lamento no poder unirme a ustedes. El cadáver habló, Jack sabía que estaba muerto, pero eso no lo hacía menos real, bastardo. Me estás abandonando. Cuando más te necesito, me dejas. Te necesito aquí a mi lado. Necesito que aceptes el final conmigo. Me estás dejando. Jack espetó, no le importaba quien lo oyera gritar. No, me abandonaste. No pudiste afrontar el final y por eso huiste de él. ¿Esperabas que lo que hicimos anoche fuera una despedida adecuada? Pensé que nos estábamos reconciliando, haciendo el amor como solíamos hacerlo. Pensé que estábamos mejorando. Ahora te has ido y no puedo quedarme aquí con el recordatorio de lo que solías burlarte de mí. Jack se puso de pie y la voz de su amante gritó. No me dejes. No me dejes. No. Jack Robicheaux dejó el cadáver de Kato en el dormitorio. No quedaba nada en la casa para él. Jack sabía que se había quebrado al escuchar la voz incorpórea de su amante gritando detrás de él, pero ya no le importaba. Salió a su porche y enfrentó el día. El cielo estaba ahora casi completamente negro. Sabía que era solo su imaginación, pero sintió que lo estaba tirando hacia el cielo. Lo más probable era que cuando llegara el final ni siquiera se diera cuenta. Habría un momento repentino de conmoción y luego se acabaría, como una bala en la garganta. Jack salió a la calle e ignoró el mundo que lo rodeaba. La voz de Kato se había apagado por completo, pero sinceramente dudaba que se hubiera ido para siempre. Probablemente le hablaría al final. Probablemente le gritaría desde el olvido y lo condenaría por no saludar al final juntos, pero eso estaba en Kato y no en Jack. Habló en voz alta una vez más. Podrías haberte quedado conmigo. Podríamos haber visto el final juntos. Podríamos habernos abrazado mientras la oscuridad crecía a nuestro alrededor. Te lo vas a perder todo, porque te rendiste. No voy a hacer lo mismo. Jack continuó caminando mientras el cielo se oscurecía a su alrededor. No le quedaba mucho tiempo, pero en el tiempo que tuviera, intentaría vivir. Habitación de 1000 años de ancho. Valerie se tambaleó hacia el fregadero y abrió el grifo del agua. Trató de meter todo el brazo debajo del grifo, pero el fregadero era demasiado pequeño. Se frotó el rojo que manchaba sus brazos, pero se aferró a ella, burlándose de ella con su resistencia. El agua subió lentamente de temperatura hasta el punto que le picó la piel y la enrojeció levemente. No importa cuánto se frotara, la sangre no se quitaba. Ella murmuró. Jesús, ¿cómo llegó a esto? Solo quería que se disculpara. No quería hacerle daño.
Eso era cierto. Había ido a la casa de su jefe para enfrentarse a él. Había mantenido en secreto lo que había sucedido entre ellos durante demasiado tiempo. Necesitaba resolución incluso si era efímera antes de que todos fueran absorbidos por esa oscuridad que se avecinaba en el cielo. Sabía que estaba soltero y vivía solo. No se habría ido a ningún otro lugar. Solo necesitaba escuchar esas simples palabras. Lo siento. No había dicho esas palabras cuando se apretó contra ella una noche en que la dejó sola en una fiesta de la oficina. Ella no sentía eso por él. Luchó contra él mientras lo sentía apretarse contra ella. Olió el licor en su aliento. Fue empalagoso. Finalmente, logró zafarse de sus manos ásperas y errantes y se retiró apresuradamente. Valerie esperaba que lo mencionara y se disculpara por su lascivia una vez que la sobriedad se estabilizara a la mañana siguiente. No lo hizo. Nunca volvió a mencionarlo. A pesar de que había sucedido hace años, todavía la carcomía. En su situación actual, decidió que tenía que tener algún tipo de resolución. Eso era lo que esperaba cuando fue a su casa. Esperaba algo más. No estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta esta vez. Le ofreció una copa de vino, pero ella se negó. Ella solo quería escuchar esas palabras, esa disculpa. Ella no esperaba una actuación repetida, así que cuando él le subió la falda y presionó su cintura contra la de ella estaba demasiado sorprendida para moverse. En primer lugar, la conmoción pronto se disolvió en disgusto y luego en una rabia que lo abarcaba todo. Mientras le lamía la nuca, Valerie agarró la botella de vino, se dio la vuelta y lo golpeó en la cara. Ella había esperado que la botella se rompiera, pero no fue así. En lugar de eso, conectó con su rostro con un pesado tunk. Él se tiró hacia atrás al suelo. Valerie estaba a punto de disculparse cuando lo vio frotándose la cara, pero luego dijo esas palabras. Maldito bromista. Y ella lo perdió. Levantó la botella por encima de la cabeza y la hundió con todas sus fuerzas en su hombro. El primer golpe lo tomó desprevenido. Su jefe trató de levantar la mano para protegerse la cara, pero la botella le rompió la mano en la muñeca. El siguiente golpe le rompió la nariz y el siguiente le hizo perder algunos dientes. Valerie estaba perdida en la ráfaga de su asalto y cuando finalmente se agotó, se encontró de pie sobre la forma apenas reconocible de su jefe. Su apariencia juvenil se había reducido a un desorden sangriento y desarticulado. Ahora estaba muerto. Se frotó a sí misma en el agua hirviendo del fregadero, hasta que lo último de la sangre se le escapó de los brazos. Ella sintió que debería estar llorando, sintió que debería estar enferma, pero no sintió ninguna de esas cosas. Solo quedaba una sensación en ella. Al igual que el agua, estaba hirviendo y borró todos los demás pensamientos de su mente. Se sintió bien. Valerie sabía que ese pensamiento debería ser lo más alejado de su mente en este momento, pero persistió. Se sintió bien golpearlo hasta que su rostro no fue más que una mancha roja en el suelo. Revivió la escena en su memoria y dejó que su corazón se acelerara. Siguió revisando, pero había algo nuevo entre el zumbido y brutal recuerdo. Un nuevo pensamiento. Más. Quiero más. Era demasiado tarde para intentar deshacerse de él. El pensamiento había hundido sus garras en su cerebro y se negó a ser arrancado. El mundo estaba dando vueltas por el desagüe, ¿a quién le importaba si algunas personas iban antes de que todo pudiera tragarse entero? Los nombres pasaron por su cerebro y comenzaron a formar una lista. Personas con las que no estaba de acuerdo, que habían perpetrado artimañas imaginarias contra ella, su hija adolescente. Lo que pasó hoy engendró un mañana y lo que pasó mañana engendró un mañana. Mañana engendró un mañana. Por encima de ella, la mancha negra en el cielo comenzó a crecer lentamente, como si se alimentara de su espiral hacia la locura. A Valerie le quedaba poco tiempo e iba a hacer lo que siempre había querido. La oscuridad se la tragó y se perdió en ella. Jaula oxidada. Tiller movió lentamente su silla de ruedas hacia la puerta. Se movía lentamente y cada esfuerzo hacía que sus músculos gritaran en protesta. Llevaba 5 años en silla de ruedas. Tiller estaba solo en su pequeña casa. Su familia se había ido, vivían a cientos de millas de distancia y dudaba que se dirigieran hacia él. El cuidador de su hospicio lo había dejado para que se las arreglara solo.
Abrió la puerta para revelar a un anciano curtido. Tiller habló con una sonrisa en sus delgados labios. Buenas noches, oficial. ¿Qué te trae por aquí? Sammy Crawford miró al hombre en silla de ruedas y dijo. Creo que sabes por qué estoy aquí. ¿Vives solo aquí? Tenía una cuidadora, vino hoy y me dijo que no volvería. Dijo que estaba tomando la ruta rápida para salir de aquí. Siempre la veía leyendo a Sylvia Plath cuando estaba aquí. Esperemos que se dé cuenta de que Plath usó una estufa de gas para suicidarse y no una eléctrica. Él rió. Fue sin alegría, humor, o buen humor. Era un sonido irónico y reseco. El oficial retirado no se unió. Sé por qué estás aquí. Es el caso sin resolver. ¿Intentas atar algunos de tus cabos sueltos? El hombre en silla de ruedas resopló y continuó. Puedes interrogarme todo lo que quieras, pero mi historia es la misma que hace más de 2 décadas. Tú lo sabes y yo lo sé. No violé a esa chica. Sammy miró al hombre y recordó cómo se veía en la sala de interrogatorios hace más de 20 años. Tiller Cove era arrogante entonces y ahora lo era. Miró al detective a los ojos como si lo desafiara a golpearlo y perder cualquier superioridad moral que tuviera. Sammy esperaba que esta arrogancia fuera su perdición. Sabía que lo más probable es que no fuera así, que tendría que ser más listo que él. Si eso fallaba, tenía otros métodos. La ley no retiene mucha agua hoy en día. Parece que nuestra inminente perdición nos ha hecho reevaluar nuestras prioridades. ¿Por qué perder el tiempo siguiendo los fríos rastros de un caso que murió con esa pobre chica? Porque sé que lo hiciste. Sé que violaste a esa chica. ADN probado. El ADN no fue concluyente. No era una ciencia exacta como lo es ahora. Todo lo que se necesitó en ese entonces fue un técnico descuidado que llegó tarde a una cita para arruinar todo el proceso. Te vieron en el área cercana, no tenías coartada para tu paradero y la niña estaba demasiado asustada para testificar, y mucho menos para mirarte. Usted era el único sospechoso y, hasta el día de hoy, todas las pistas apuntan a que usted es el culpable. ¿No hay un estatuto de limitaciones para este tipo de cosas? Jesús, eso fue hace más de 2 décadas. Ahora es un caso sin resolver. Déjalo ir ya. Sammy sintió que su mano se deslizaba hacia su placa, el estatuto de limitaciones ya no se aplica aquí. Aquí mismo, ahora mismo, voy a resolver este caso. De todos modos, ya no lo considero solo un caso de violación. Es un asesinato. La pobre se suicidó si mal no recuerdo. Lo hizo, después de recibir una sola rosa en su puerta. ¿Un admirador? Una amenaza. De usted. ¿Por qué iba a amenazar a la pobre chica? Como no querías que testificara, trataste de asustarla para que se callara, pero en su estado ya traumatizado, la rosa la empujó al límite. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Creo que conoces el tipo de ti. Sam, no entiendo por qué piensas que después de todos estos años podrás resolver este caso. Incluso si tuvieras al tipo adecuado, que no es así. ¿Por qué confesaría después de todos estos años solo porque lo preguntas? Sammy dejó escapar un suspiro, se desabrochó la placa y la arrojó sobre una mesa cercana, ¿por qué no estoy preguntando? No hubo tiempo suficiente para bailar y esperaba que cometiera un error en su testimonio. El primer puñetazo derribó a Ti, mientras se apresuraba hacia su silla volcada. Sam lo agarró de la pierna y lo arrastró hacia atrás. El hombre en silla de ruedas arañó la lechada para agarrarla, pero le fue arrancada junto con algunas de sus uñas. No iba a escapar tan fácilmente. Sam había esperado demasiado por este momento para dejarlo escapar. Sammy lo golpeó con una lluvia de golpes, concentrándose en su núcleo, tratando de maximizar el dolor sin desorientarlo. Su bota le rompió la costilla y un rápido derechazo a su plexo solar lo dejó sin aliento. Mientras tanto, le gruñó al hombre que confesara y admitiera lo que había hecho todos esos años atrás. Nada de lo que confesó se mantendría en la corte, pero eso ya no importaba. Ti trató de protegerse, pero el tiempo lo había dejado debilitado e indefenso. Sammy no era un gallina de primavera, pero sus años en la fuerza lo habían mantenido en relativamente buena forma. Otro gancho de derecha lo golpeó justo debajo de las costillas y provocó que el viejo sospechoso regurgitara.
El policía se apartó disgustado para evitar que le salpicara más. Cuando terminó, dio un paso atrás para encontrarse con más personas, pero el hombre brutalizado ya había tenido suficiente. Ti gritó. Lo hice. La violé. Sammy se hundió y escuchó mientras las palabras salían del hombre. Ella era tan confiada. Ella nunca cerró su puerta en la noche. Ella no sintió la necesidad de hacerlo. No creía que hubiera hombres como yo en el mundo. Era una noche calurosa de verano cuando me colé en su casa. Llevaba este pequeño slip blanco en un intento de combatir el calor. Eso fue suficiente para Sammy Crawford. Se puso de pie, sin querer escuchar los detalles. La verdad era lo que había querido después de todos estos años. Algo para recostarse en su tumba, algo para traerle un poco de paz. El pensamiento sonó eco en su cabeza. Al final, no estaba seguro de si todo esto era para él o para ella. La idea le disgustó. No quería nada más que salir de la casa de este monstruo, pero cuando se dio la vuelta para irse, T-Cobb lo detuvo. Él jadeó. ¿Qué pasa ahora? ¿Me acoges? ¿Me sacas en este punto? No me importa de ninguna manera. El mundo se ha ido a la mierda, no puedo decir que quiera quedarme para ver cómo termina todo. Sam dejó escapar un suspiro y dijo, no pasa nada. ¿A quién le importaría en la comisaría un caso de hace décadas? ¿A quién le importaría si te golpeo hasta la muerte ahora mismo? Para ser honesto, ni siquiera vale la pena el esfuerzo. Sammy caminó hacia la puerta y Tigru no. No me dejes. No quiero enfrentar esto solo. No quiero morir solo. El viejo policía se acercó a la placa para recogerla, pero decidió no hacerlo. Lo había cambiado, lo había tirado. Se sintió más ligero sin él. Se acercó a la puerta y la abrió. El viejo criminal dijo una vez más. No lo hagas. Por favor, no quiero morir solo. Tú y yo sabemos que ninguno de nosotros ha estado nunca realmente solo. Esa chica ha estado conmigo, pesando sobre mí durante todos estos años. No estás solo. Tienes la compañía que te mereces. Espero que pases tus últimos momentos pensando en ella, pensando en las cosas horribles que le hiciste. Salió y cerró la puerta detrás de él. Detrás de él, podía oír a T-Cobb llorando para sí mismo. No importaba si lloraba por ella o por él mismo. Sammy Crawford estiró el cuello hacia el cielo. No le quedaba nada. Se sentía vacío y vacío ante esa cosa en el cielo. Estaba adolorido y su pecho se sentía como si estuviera respirando humo y cenizas por el esfuerzo. Su cuerpo era como una jaula oxidada que estaba a unos momentos de romperse. Sabía que lo llevaría hasta el final y ese pensamiento lo asustó. El enorme agujero en el cielo estaba creciendo y casi podía sentir que lo empujaba hacia sus fauces. No fue un pensamiento agradable. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin y no se arrepintió. Carga en mi mano. La iglesia estaba vacía. Daniela realmente no esperaba menos de la congregación que una vez conoció. Se consideraba una católica ausente y lo trataba como lo haría un alcohólico con una botella de whisky. Ella lo evitó. Sabía que podía recaer y volver a caer en el hábito en cualquier momento. La empeoraba, la hacía odiarse a sí misma. Incluso ahora, no quería nada más que darse la vuelta y caminar por el vestíbulo. Sin embargo, algo la empujó hacia adelante. No quería morir sin decirle una última cosa. Los bancos estaban vacíos y Daniela estaba casi segura de que si entraba en la sacristía, encontraría al predicador desmayado después de haberse bebido todo el vino de comunión. Recordó un sermón de hace unos años en el que él criticaba los peligros de la bebida. Sabía que alguien no habla tan apasionadamente de algo sin tener algunos esqueletos en su armario. Sin embargo, no importaba. Ella no estaba aquí por el predicador. Ella estaba aquí por Dios mismo. Ella se paró ante el altar e hizo una genuflexión mientras hacía la señal de la cruz. Había algunos viejos hábitos que la seguirían hasta el final. No había estado en una iglesia durante más de 5 años después de que le dijeran que ya no era bienvenida en esta, pero el recuerdo muscular del tiempo que pasó aquí cuando era adolescente todavía era parte de ella. Fue una reacción automática que estaba arraigada en ella. Daniela se puso de pie y comenzó. Lamento irrumpir sin previo aviso de esta manera. Dudo que te importe, dudo que todavía estés aquí. Necesito hablar una última vez.
Caminó de un lado a otro entre el altar de mármol, mirando de reojo al Cristo crucificado. Siempre la ponía nerviosa, ver su forma extendida en la cruz con clavos a través de sus manos y pies. Bastardo. Las palabras comenzaron como algo pequeño. Fue apenas un susurro, pero pronunciar esas palabras en voz alta le dio la fuerza para seguir adelante. ¿Por qué me haces esto? Yo te amaba. Yo te adoré. Lo perdí todo. Te lo llevaste todo. Sus manos se cerraron en puños y las palabras salieron de ella como rocas cayendo en avalancha. Ama a tu prójimo. Todos somos hijos de Dios. Claro, a menos que seas diferente del resto del rebaño, y entonces seas un paria. ¿Todo porque amas de manera diferente? ¡Qué montón de mierda! El gran odiador de maricas que todo lo ama, el despreciador de las lesbianas. Daniela agarró un misal del banco y se lo arrojó a la estatua. El libro golpeó el yeso y quitó la pintura, revelando la blancura y la nada debajo. Daniela continuó. Tú me hiciste así, por ti perdí a mi familia. ¿Conoce las últimas palabras que me dijo mi padre? No eres hija mía. Ni siquiera me hablan ahora. Ya ni siquiera existo para ellos. ¿Sabes lo que pasó cuando intenté llamarlos por última vez? Me colgaron tan pronto como reconocieron mi voz. Daniela le había contado a su familia cuando tenía 19 años. Había intentado mantenerlo en secreto, pero ya no podía. En ese entonces, ella trataba su atracción por el mismo sexo como una aberración, algo de lo que avergonzarse. Era fácil pensar de esa manera cuando te criaron de esa manera. Era fácil cuando no había nadie en su vida amorosa, pero eso había cambiado cuando estaba en su primer año en la universidad. Fue allí donde conoció a Ruth. Ruth tenía una forma de ser que hacía que todo pareciera correcto. Incluso en los peores días de Daniela, aún podía hacerla sonreír. Consideraba que Ruth era su mejor amiga, no fue hasta meses después que se hicieron más que amigas. Habían pasado una noche viendo películas cursis y burlándose de ellas. Fue entre risas que Daniela le robó su primer beso. Ella no había tenido la intención de hacerlo. Ni siquiera sabía si su amiga sentía lo mismo, era solo en el momento y, perfecto. A partir de entonces, hicieron todo juntas. Incluso habían ido a la casa del otra para hablar con sus padres. Los padres de Ruth me apoyaron. La habían abrazado y le habían dicho que la amaban. Había sido muy diferente cuando Daniela trajo a su novia a casa para decirle la verdad a sus padres. Daniela enterró ese doloroso recuerdo y, en cambio, trató de concentrarse en su justa indignación. No funcionó. Hacía mucho tiempo que había aprendido que tratar de enterrarlo nunca funcionaba. Siempre se desenterró y exigió que se lo abordara, que se sintiera, que se lo llorara. Se rindió a esos dolorosos recuerdos. Recordó a su padre destrozando la casa como un toro furioso. Hirvió y gritó mientras derribaba sillas y mesas. Ruth se apartó de él como si le preocupara que pudiera golpearla. Daniela, por otro lado, se había sorprendido. Ella lo vio paralizada mientras él arrasaba por toda la casa. Ella solo pudo ver cómo sus palabras lo azotaron en rabia. Su madre había comenzado a llorar. Por alguna razón, le trajo consuelo. Era como si ver sus lágrimas ante la horrible reacción de él fuera una especie de bálsamo. No fue hasta que se dio cuenta de que las lágrimas no se debían a la reacción explosiva de su marido, sino a su anuncio de su sexualidad. Ella estaba llorando por ella. Eso la traspasó más profundamente que la lanza de Longinus. No terminó ahí. Su confesión envió ondas de choque a toda su familia y amigos. Los vecinos trataron de no mirarla a los ojos. Los amigos de la familia la evitaban como la peste. La peor parte fue ir a la iglesia. Daniela había ido a la iglesia el sábado para evitar encontrarse con sus padres. La congregación miró fijamente, los escuchó susurrar en los bancos. El sacerdote se negó incluso a reconocerla al final del servicio. Ella no fue bienvenida. Ella gruñó a través de las lágrimas que velaron sus ojos, debe haber algo más, debe haber algo bueno. Lejos, muy lejos de aquí. Esto no puede ser todo lo que hay. Lloró durante unos minutos. Lloró por sí misma, lloró por los demás. Todo se estaba acabando y al final lo único en lo que podía pensar era en su madre llorando por ella. Su fe la había vuelto contra su propia hija y la propia fe de Daniela la había dejado cansada.
Se odiaba a sí misma y no entendía por qué. Ella nació así, ¿por qué debería sentirse así? Daniela reunió todas sus fuerzas y las exhaló en un solo suspiro. Sabía que la siguiente parte no iba a ser fácil. Había pasado años con su odio encendiendo. La mantuvo en marcha, la mantuvo fuerte. Pero no es por eso que estoy aquí. Pasé años enfurecido contigo. Pasé mi vida adulta odiándote por hacerme así. Por hacerme sufrir. Es una carga en mi mano de la que tengo que soltarme. Estoy cansado de eso. Me pesa. ¿Qué se tenía que hacer? Ella no quería morir con esta carga. Necesitaba encontrar una liberación. Tenía que decir lo que siempre había querido decir. Te perdono. A pesar de todo, a pesar de la alienación y el odio, también he conocido a mucha gente buena. Conocí a una mujer maravillosa con la que amaba compartir mi vida. ¿Es realmente tan malo amar a alguien? No voy a cambiar. No me arrepiento. Soy católica, y soy lesbiana. No me pasa nada, nunca lo hubo. Es hora de que lo acepte, y es hora de que tú hagas lo mismo. Daniela se apartó del altar. No tenía nada más que decir. Ella había dicho su paz. Salió de la iglesia y salió a la calle. Ese fue su último cabo suelto. No quería nada más que estar en casa ahora, en casa con Ruth. Era el único hogar que tenía y el único que necesitaba. Su familia probablemente nunca la aceptaría y esa fue su pérdida. El caos reinaba supremo en las calles. La gente saqueaba, se amotinaba y cometía varios actos de libertinaje. Se alegró de haber convencido a Ruth de que no fuera con ella a la iglesia. Una parte de su razón era que se trataba de una comunión final con Dios antes del final de todo y no podía decir lo que necesitaba decir con ella allí. La segunda fue que era una Sodoma y Gomorra regular en las calles. Quería evitar que viera esa locura. Daniela hizo una pausa para mirar la causa de todo esto. La oscuridad ahora envolvía el cielo como un sudario funerario. Deseó no haber mirado hacia arriba. Quizás entonces, el final habría sido una sorpresa para ella. Ahora era demasiado tarde. Era demasiado tarde para decirle una última oración. Era demasiado tarde para ir a casa con Ruth y abrazarla por última vez. Era hora. Sintió una repentina falta de luz cuando comenzó a flotar del suelo. Todo a su alrededor hizo lo mismo. Algunos gimieron de horror, la mayoría solo suspiró. Fue el fin. Daniela cerró los ojos y pensó en Ruth por última vez. Su cabello, sus ojos y la forma en que se sentían sus labios mientras viajaban por su cuello plantando pequeños besos. Sabía que si abría los ojos, estaría cara a cara con el fin, el asesino de planetas y el aniquilador de personas. Mantuvo los ojos cerrados y pasó sus últimos momentos pensando en Ruth. Daniela siempre se había preguntado cómo se sentiría morir. Al final, se sintió como si estuviera ascendiendo y eso estaba bien para ella.